Dice, ¿qué opina o qué se le puede contestar a alguien que usa de excusa el concepto de la falacia genética para aceptar que no hay nada malo en celebrar Navidad o cualquier cosa que en la antigüedad tuvo un origen negativo, pero que hoy son recordatorios o tradiciones de buena fe, etcétera? Eh, bueno, por un lado que no entiende lo que es servir al Todopoderoso, que no entiende lo que es el espíritu, que no entiende cómo el enemigo, los espíritus malignos, ángeles caídos, demonios, se aprovechan de esa falta de entendimiento, de la falta de conocimiento, como leímos ahora Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, y se dejan llevar por el montón, por las masas, por lo que le dicen, por lo que su propio corazón le engaña, eh, ¿verdad? Diciendo que es que esto es muy bonito, es que así, si no hago eso no me van a aceptar, es que quiero los regalos de Navidad, quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa misma gente que dice que lo hacen por el Mesías, no se sientan ese día a leer la escritura. No es como que se sienten a hablar del Mesías o a celebrar al Mesías. Entonces con solo eso muestra la hipocresía de todos los que dicen que lo hacen por él, cuando en realidad lo hacen por sus propios deseos de fiesta, y de buscar algo que al final no van a encontrar ahí, porque tristemente, ¿verdad? Todo el mundo espera Navidad para que haya algo de familia, para que haya amor, para que haya esto y lo otro, y más bien se llegan a defraudar en la mayoría de los casos cada Navidad, y se vuelve uno de los tiempos más deprimentes y demás, porque el espíritu que trabaja en ese tiempo no es el de Yahweh, aunque obviamente Yahweh está en todo momento porque es eterno. Al espíritu al que sirven en ese tiempo no es el de Yahweh, y eso empezó desde Nimrod en Babel. Entonces eso de la falacia genética viene siendo, ¿verdad?, como el argumento que usarían, como dice aquí la persona que me envió esta pregunta, como diciendo que uno no puede hablar mal de algo en su estado presente solo por su origen, si fue negativo. Uno debería juzgar según lo presente, no según su origen. Y puedo entender cómo así uno debería juzgar a una persona. Uno no debería juzgar a una persona por de dónde viene, sino cómo va, cómo es hoy en día, no lo que fue antes. Uno no puede encerrar a alguien en una cajita con una etiqueta X por una mala obra que haya hecho, más si se arrepintió de esa mala obra, o varias, o lo que sea. Y eso porque el hombre tiene libre albedrío y ya vuelve a la capacidad de cambiar, de mejorar, etcétera, etcétera. Pero en lo que respecta tradiciones, cosas así, pues qué curioso que la mayoría de las tradiciones todas tienen un origen negativo. Qué curioso, eso debería poner a pensar a todo el mundo. ¿Por qué así? ¿Por qué todo el mundo lo hace sin pensarlo dos veces? Y es que hay que entender que lo religioso está muy conectado con rituales. Rituales que se convirtieron en tradiciones, para que la gente lo siga haciendo pensando en sus antepasados, según ellos, sin entender que lo que están haciendo es un ritual para adorar a un mismo espíritu del pasado, y que hoy siguen adorando todavía. Llámenle como le quieran llamar, como lo acabo de leer en Jeremías 10 con respecto a la costumbre de traer un árbol, y eso es para adorar un espíritu. Como ya he mencionado en otros momentos, la costumbre de velas en un queque para adorar un falso espíritu. Y el deseo, los deseos que se piden antes de apagar las velas, el sacrificar o matar un cerdo para Navidad es un sacrificio para Zeus, etcétera, etcétera. Son un montón de detalles que uno debería entender que al llevarlos a cabo está haciendo algo que siempre se hacía para ir en contra del Todopoderoso en el que usted dice creer. ¿Cómo puede pensar que al Todopoderoso eso le va a gustar o le va a parecer bien? No tiene ninguna lógica. Si Yahweh nos dijo hagan estas cosas y la gente dice no, yo no quiero hacer esas cosas son de los judíos, yo voy a hacer estas otras cosas que hacen las naciones, como acabamos de leer, no hagan lo que las naciones hacen. Y los castigos que llegaron al pueblo en el pasado fue, ¿por qué? Por copiar a las naciones, por querer ser como las naciones, que hacen todo lo contrario de lo que Yahweh manda. Entonces, si
bueno, voy a leer porque me mandó aquí una página. Entonces voy a leer esto y quizá con eso pueda explicar un poco más. Dice, la falacia genética es un tipo de falacia que consiste en el reproche de algo basándose en su origen. Se da cuando alguien intenta reducir el prestigio de una idea. Vean que estoy diciendo de una idea. Digamos, si una idea es buena, aunque haya salido de un tonto, aunque haya originado de una idea loca, si después se le da forma, puede llegar a convertirse en una buena idea. Uno no puede prestigiar la idea X por el origen o por la persona que la dijo. Después dice una práctica. Ahí me imagino que es donde la persona utiliza el argumento como diciendo que esa tradición es una práctica. Pero una práctica viene siendo como una obra, así como he hablado muchas veces de una cosa la teoría y otra la práctica. Nosotros aprendemos los mandamientos en teoría y después debemos ponerlos en práctica. Y esas son las buenas obras que debemos tener. Entonces, una buena obra es una buena obra, aunque haya dado origen, por ejemplo, de una mala intención. Puede que la persona no vaya a recibir su recompensa. Digamos, que una persona le dé de comer a alguien que tiene hambre. Bendito Yahweh, eso es una buena obra. Uno no puede decir, no, pero es que esa persona lo que quiere es que le digan que qué bueno es. Entonces, al hambriento decirle, devuélvale la comida porque él lo está haciendo solo para que usted lo trate bien. Uno no, ¿verdad? Es mejor que la persona coma porque una buena obra es una buena obra. Allá la persona cuya intención es ser exaltado o enaltecido porque dio esa comida sin haber pensado en, ¿verdad?, lo que dice la escritura de que su mano derecha no se dé cuenta lo que, bueno, su mano izquierda no se dé cuenta lo que hace su derecha, y aquellos que andan haciendo ese tipo de cosas y diciéndole al mundo o exaltándose, ya recibieron ahí su recompensa. Entonces una buena obra es una buena obra, como una práctica. Si es algo bueno, es bueno, aunque el que lo esté haciendo tenga una intención errónea, allá él tendrá que responderle al Padre. Tal vez ahí ya está recibiendo su recompensa, con que le den el crédito, le den todos los méritos y todo lo demás. Pero aquí estamos hablando de una tradición que está basada en rituales, en idolatría, que no tiene nada que ver con la escritura o el verdadero espíritu y poderoso que servimos. Entonces no deberíamos hacer esas cosas porque estaríamos yendo en contra del espíritu y poderoso que servimos, así de simple, el que nos dice qué debemos practicar y qué no. Y entre las cosas que no debemos practicar es lo que hacen las naciones, es adorar falsos Elohim, etcétera, etcétera, celebrar lo que celebran los brujos, etcétera. Decía después por acá, o una institución simplemente teniendo en cuenta su origen o su estado anterior. Esto se hace pasando por alto cualquier diferencia que se encuentre con respecto a la situación actual. Cualquier diferencia que se encuentre con respecto a la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de la Navidad? Es completamente consumista, no tiene nada que ver con el Mesías. Es pura falsedad, ilusión. Inventaron a un Santa Claus para reemplazar a Yahweh y le dicen a los niños, pórtese bien, por Santa Claus, no por Yahweh. Pórtese bien porque si no, no le dan regalos. Todo enfocándolo en lo material. Y otro montón de detalles. Entonces la situación actual es suficiente para decir, no, eso no sirve para nada. Dice, generalmente transfiriendo la estima positiva o negativa del estado anterior. También falla a la hora de determinar las ideas por sus méritos. El primer criterio para una buena discusión es que las premisas deben relacionarse con la verdad o falsedad de la materia en cuestión. Dado que el origen de algo no necesariamente refleja sus méritos, una discusión que utiliza tal premisa para poner en cuestión la bondad o no de lo que se debate ha de considerarse defectuosa. La bondad, como decía ahora, o sea, un acto bueno es bueno y punto. ¿Quién sabe cuál fue la intención? Y eso lo juzgará Yahweh. Bendito Yahweh que unas personas digan, uy, yo quiero pasar tiempo con mi familia, qué bonito eso. Esa intención es buena, ese deseo es bueno, pero ¿por qué tienen que hacerlo cuando lo mandó el enemigo? En vez de hacerlo todos los días del año. En vez de hacerlo, regalarle algo a su familiar en otro momento, en cualquier momento. En vez de hacerlo de la manera que lo decretó el enemigo hace mucho y que muchos siguieron. Entonces, espero con eso
Bueno, porque hay más obviamente para leer, pero ahí lo voy a dejar. Entonces, sí, no considero que eso sea un buen argumento en lo absoluto, y en realidad ni siquiera se aplica. Y si uno lo quiere aplicar, aún así queda mal, porque la situación actual de esa fiesta, de esa tradición, sigue siendo negativa.